te invito a que te quedes de ese lado de la pantalla para escuchar la palabra de Dios. Cantares 2, versículo 15. Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que esté trayendo bendición en esta palabra, Señor, y que esta palabra llegue a los corazones de los oyentes y sea bendecido, Señor, en tu poderoso nombre. En Cantares, lo que encontramos es un diálogo entre el amado y la amada, el esposo y la esposa. Es una tipología de Jesucristo y su novia, su esposa, la iglesia. Así que este es un diálogo que el Señor tiene con la iglesia. Y le está diciendo, cazadnos las zorras. Pero me llama la atención porque hace una descripción y detalla qué tipo de zorras, el tamaño de las zorras pequeñas. Dice la palabra que estas zorras echan a perder las viñas. ¿Qué fruto dan las viñas? Las uvas. Y las uvas en la Biblia hablan del gozo del Espíritu. Es un fruto que habla del gozo del Espíritu, del gozo espiritual, la paz, la tranquilidad. Estas zorras pequeñas echan a perder las viñas y dice que nuestras viñas están en cierne. La palabra cierne significa que están floreciendo. Así que, del otro lado de la pantalla, te invito a que digas conmigo, destruyamos a esas zorras pequeñas que están destruyendo nuestras viñas que están floreciendo. Yo me preguntaba por qué el Señor dice zorras pequeñas y no simplemente zorras. ¿Por qué cazad a las zorras pequeñas? Y estuve indagando. Resulta ser que las zorras grandes, las zorras adultas, cuando se meten en las viñas, se comen el fruto de las viñas, de las vides, pero no lastiman a la planta. En tanto que cuando las zorras pequeñas invaden las viñas, los viñedos, ¿qué ocurre? Las zorras pequeñas, como son precisamente chiquitas, se agarran con sus garras del tronco mientras comen los frutos y se ayudan haciendo fuerza con sus garras. Es por esto que los troncos de las vides quedan destruidos y la planta queda destruida por completo. Claro que te estarás preguntando desde allá, ¿qué significa viña? ¿Qué son las viñas? Las viñas, las vides tienen que ver con nosotros y con nuestra vida espiritual, con el crecimiento que tenemos en Dios. En Isaías 5, versículos 1 y 2, el Señor nos dice lo siguiente. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. El Señor nos está tratando como a viñas. Y esa es nuestra vida espiritual. El Señor, cuando llegamos a Él, somos una pequeña vid y Él hace alrededor nuestro un cerco, nos protege, nos cubre con su Santo Espíritu, nos cubre con su gracia y fabrica un lagar también. ¿Sabes lo que es un lagar? Un lugar donde se pisan las uvas, un lugar donde se recogen esas uvas, esos frutos que vamos a dar. El Señor espera nuestros frutos y dice que sacó todas las piedritas del terreno, que cuidó
todo el lugar, todo ese lugar en donde su viña va a dar fruto, su viña está en cierne. Pero las zorras pequeñas debemos cazarlas, dice el Señor, porque van a venir, sino a destruir nuestra viña. El crecimiento espiritual es aquel que tenés a través de escuchar la palabra. Cada vez que te congregás en tu iglesia, la palabra te exhorta, te restaura, te cambia, te transforma, te vas haciendo cada vez mejor persona, cada vez estás con mayores frutos, te limpias porque el Señor a través de su sangre te limpió de todo pecado y nacés como nueva criatura. Ese es el crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual que dará frutos. Y cuando hablamos de frutos del Espíritu, en Gálatas 5, el apóstol Pablo nos dice que los frutos del Espíritu son la paz, el amor, la benignidad, la mansedumbre, la paciencia. Pero ¿qué ocurre cuando las zorras pequeñas, y ahora vamos a ver cuáles son esas zorras pequeñas y tan peligrosas para nuestra viña que está en cierne, que puede llegar a destruir por completo nuestra viña, nuestra vida, la va a destruir y la consecuencia es que dejaríamos de dar fruto. La consecuencia es que si destruye nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento en Dios. Estas zorras pequeñas a las que se refiere el Señor Jesucristo son muy peligrosas precisamente porque son tan pequeñas que no les damos importancia. A un atleta que recorrió toda una nación le preguntaron cuál había sido la parte más difícil, si el frío, si el calor, si la nieve, si la lluvia, y dijo, no, nada de eso fue dificultad para mí. La gran dificultad eran las piedritas del camino, las piedritas muy pequeñitas que se metían a mis zapatillas, y yo no las sentía, no le hacía caso a esa pequeñísima molestia, pero cuando comenzaba a sentirlas y me sacaban las zapatillas, ya mis pies estaban sangrando. Zorras pequeñas, cosas tan pequeñas que las pasamos por alto, no le damos importancia, sin embargo pueden destruir tu vida en Dios, tu crecimiento espiritual. Y esto se ve muchas veces en la iglesia, cuando nos toca ver un hermano que durante un mes está pum para arriba, lleno de fe, es el primero en mandar devocionales al otro hermano, está hambriento de prédica, de palabra, se ve la unción de la fe sobre él y de pronto, como si fuera un globo, al que lo ataste se desinfla. Cuando veo a un hermano así, yo le pregunto, ¿qué zorra pequeña te destruyó la viña, hermano? ¿Qué zorra pequeña destruyó los frutos que estabas dando? Ahora bien, ¿cuáles son las zorras que debemos atrapar? Y la Biblia me condujo a estos versículos. Jueces 15, versículo 4. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Sansón cazó 300 zorras, una tea es una antorcha, y puso cada dos colas una antorcha, ató las dos colas con la antorcha. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Las zorras corrían con sus colas hechas antorchas y fueron quemando todo el trigo, los olivares, los viñedos. La primera zorra que debemos cazar es la zorra de la venganza. Cuando vos permitís que un deseo de venganza se apodere de tu corazón,
estás dejando a Dios de lado. El Señor claramente en su palabra especifica que solo de Él es la venganza. Pero a veces esa bronca que tenemos, esa venganza a la que acudimos cuando surge la venganza, cuando vivimos algo injusto, cuando nos acusan de algo que no es verdad, cuando nos señalan de un modo que es ofensivo, enseguida sentimos deseos de venganza. Y es esa la zorra primera que debemos matar. Cuando hay deseos de venganza, hermano, es necesario que cases esa zorra pequeña, que la saques automáticamente de tu corazón, porque estará destruyendo tu viña. No puede haber crecimiento espiritual, no puede haber frutos en un corazón que está lleno de deseos de venganza. Deuteronomio 32:10, el Señor dice, mía es la venganza y la retribución. Y dice que a su tiempo su pie resbalará. El Señor te dice, déjame a mí. Ahora, ¿qué ocurre cuando vos estás ensañado y te vengás? El Señor no va a poner su mano en el asunto, porque te has vuelto igual que aquel que te encendió ese deseo de venganza. ¿Y quién lo sabía? También que no debía vengarse el rey David. En esa oportunidad, cuando Saúl lo estaba buscando para asesinarlo y David estaba escondido en una cueva y Saúl solo entra a la cueva y sus hombres le dicen, ahí lo tenés, esto es una bendición de Dios, te has puesto a tu enemigo acá para que lo mates. Y David enseguida dice, que Dios me guarde de tocar al ungido. Él entendía que la venganza solo venía de Dios. En el momento en que podía matar a su enemigo, a aquel que lo quería asesinar, David no hace nada. Entendía muy bien, por eso la palabra dice que David tenía un corazón conforme a Dios. Él entendía muy bien que la venganza solo le pertenece al Señor. Tenés que recordar que el Señor nos muestra que siempre que vos te vengás, lo estás dejando de lado. Cada vez que vos no confías en que el Señor va a hacer justicia, vos le estás diciendo a Dios, yo soy más listo que vos. Yo lo voy a hacer a mi modo. Pero la peor de las consecuencias es que el Señor no va a ejecutar la venganza y además van a terminar sufriendo inocentes. Para pensar, ¿no? La otra zorra que aparece en la Biblia, la otra zorra pequeña que aparece en la Biblia, la encontramos en Nehemías 4, versículo 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Nehemías estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén. Y Tobías amonita dice, este muro que están construyendo, si una simple zorra se para ahí arriba, se derriba. Es un muro débil. ¿Cuál es esta zorra que debemos cazar? ¿Cuál es esta zorra que viene a destruir nuestra vida espiritual? La zorra del menosprecio. A Nehemías lo estaban ninguneando, lo estaban humillando, lo estaban menospreciando. Le estaban diciendo, todo ese muro que estás haciendo no sirve para nada, es débil. La zorra del menosprecio también viene a romper tu vida, viene a quitarte tu crecimiento en Dios. Muchas veces vas a sentir que los que te rodean te humillan, te ningunean. En tu trabajo, cuando no te agradecen, cuando no te valoran. En tu matrimonio puede pasar que esa zorra se haya instalado, que te desvaloricen, que te humillen, que te quiten el valor, que no vean lo que te sacrificaste. La zorra del menosprecio te dice, no vales nada. Pero cuando vos sientas menosprecio, yo quiero recordarte al más menospreciado de todos, nuestro Señor Jesucristo. Siendo el Rey de Reyes,
el menosprecio en una corona de espinas, escupitajos, burlas, escarnio, barbas arrancadas, desnudez, golpes, latigazos. Sus amigos, cuando es arrestado, huyen como ratas, lo dejan solo, lo traicionan. Mayor menosprecio que el que vivió nuestro Señor. Incluso en el momento en que el Padre le suelta la mano, cuando Él dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre no podía tener comunión con su Hijo que estaba cargando con todo lo putrefacto, con todos los pecados del mundo. No hubo mayor menosprecio que el que padeció el Señor Jesucristo. Así que si te hallas pasando una prueba de menosprecio, ya sea en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia. ¿Cuántas veces escuchamos hermanos en las iglesias que menosprecian a otros hermanos? Este canta mal, aquella adora mal, este predica mal, aquel predica más o menos. Menosprecio. Cazad la zorra del menosprecio, porque si dejás que la zorra del menosprecio llegue con sus garras al tronco de tu vid, te va a destruir. Y hay que tener mucho cuidado con esas zorras que se meten en las iglesias y que señalan con el dedo. Aquella es ramera, aquel es adicto, aquel es alcohólico, aquel es homosexual. Eso es lo que hacían los fariseos, que criticaban y murmuraban con Cristo, con nuestro Señor Jesucristo, que se sentaba en la mesa de los publicanos, porque el Señor vino por aquellos que están enfermos y muertos en el pecado. Pero no lo entendían. Así que no permitas que se instale en tu casa, en tu iglesia, en tu vida, la zorra del menosprecio. Cázala antes de que esa zorra haga estragos en tu vida. En Ezequiel 13, versículo 4. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. El desierto en la Biblia es la etapa que todo cristiano siempre va a tener que pasar. Todos los cristianos, todos vamos a pasar por desolación. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. A veces vamos a pasar por etapas críticas y el desierto es el sequedal. Cuando el pueblo de Israel pasó por una etapa de desierto, llegaron los falsos profetas, los que los hacían errar. Esta zorra, la de los falsos profetas, es la zorra de la manipulación. Son esas zorras que van a aparecer en tu vida para hacer leña de tu tronco caído cuando estás en el desierto, cuando estás mal, cuando algo se derrumbó, cuando estás en agonía, cuando algo te duele. Van a aparecer esas zorras manipuladoras a hacerte caer más rápido. Por eso la única voz que tenés que escuchar, hermano, es la de Dios. La voz que está en su palabra es la que debes escuchar. No escuches falsos profetas, personas que vienen a derrumbar tu hogar con un consejo, o personas que vienen a derrumbar tu vida cristiana, tu vida espiritual, aquellos que saben todos, profetas falsos que te dicen esto ocurre porque no te bautizaste, o esto se soluciona con un ayuno. No escuches falsos profetas, escucha la voz de Dios. La cuarta zorra, Mateo 8, versículo 20. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Alguna vez viste cómo son las guaridas de las zorras?
Cuando escapan porque algo las asusta, van y hacen nido en el primer lugar que encuentran, debajo de un tronco, en un agujero, en un hueco. ¿Sabes qué zorra es esta la que debes matar? La zorra del temor. Porque cuando aparece esta zorra, la del temor, destruye tu vida espiritual, porque ¿sabes qué es lo que mata el temor? El temor mata tu fe. Dios no nos dio espíritu de cobardía. Cuando comenzás a temer, comenzás a dudar. Y cuando dudas es porque no hay fe suficiente. Tu fe no es fuerte. Y sabemos muy bien que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que demos frutos. Y esta zorra, la zorra del temor, va a venir por tu vida a destruirla. Así que erradica el temor. Voy a mostrarte la valentía de nuestro Señor Jesucristo en su palabra, cuando la zorra del temor vino por su vida. Lucas 13, versículo 32. Y les dijo: id y decid a aquella zorra. Jesucristo le está diciendo esto a los fariseos, que le decían que se fuera porque Herodes lo iba a matar. Estamos hablando de un Herodes que hacía poco tiempo había mandado a decapitar a Juan el Bautista. Jesús le dice: id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. El Señor Jesucristo no permitió que el temor lo embargase. El Señor Jesucristo le dijo: yo voy a seguir haciendo milagros, sanando, quitando demonios. Yo voy a seguir. Hoy y mañana, todo lo que quiero voy a hacer. No me asusta esa zorra, la que viene a atemorizarme. Debo cumplir mi obra. ¿Qué pasa? ¿Estás pasando por una mala situación y comenzás a atemorizarte? Pensás que no va a llegar nunca la sanidad, que tu familia no se va a volver a restaurar, que tus hijos no van a rectificarse, que todo está perdido. Comenzás a temer. La zorra del temor rompió tu vida. Cásala. Y hay otras zorras más, hermanos. La zorra de la ira, la zorra de la envidia, la zorra de la lujuria. Vengo a decirte hoy que erradiquemos todas esas pequeñas zorras que al comienzo parecen que no hay que darles importancia. Sin embargo, el daño que van a provocar en tu vida espiritual es terrible, porque van a destruir todo lo que creciste en Dios. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y venimos a pedirte, Señor, que estés dándonos discernimiento para ver a todas esas zorras pequeñas que vienen a destruir nuestra vida. Padre Santo, pon las manos abiertas sobre tus hijos, sobre tu pueblo, Señor. Unge a cada uno de nosotros y libéranos de la maldad del demonio que quiere destruir todo nuestro crecimiento espiritual. Amén y amén. Hasta la semana que viene.